Gustavo Petro no está inhabilitado para ser vicepresidente de la República. ¿O lo invitarías a ser tú? Lo invito claramente, sería un honor y sería una garantía para ese medio país que lo defiende. ¿Qué falló en el gobierno de Petro? Muchas cosas. Como el caso de este niño Kevin. Que usted no puede desmontar un sistema de salud sin tener listo el otro porque ocurren tragedias como la de Kevin. ¿Qué es ser un liberal sociodemócrata? Que le cuento una anécdota. Yo fundé un centro de pensamiento con otros colegas que se llama LSD, pero no por el ácido lisérgico, sino por liberal socialdemócrata. ¿Es que Roy Barreras o es santista, o es petrista, o es izquierda, o fue también de derecha? ¿Qué equipo hoy que trabaja con el gobierno de Gustavo Petro podría llamarse a las filas de Roy Barreras? Historias, personajes y actualidad sin filtros. Yo soy Adriana Bernal y esto es ¿Quién es quién? Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Quién es quién? Hoy tengo el grato placer de traer a este escenario a precandidato, candidato a la presidencia de la República, Roy Barreras, quien muy amablemente nos recibió hace un tiempo en la Embajada de Londres y tuvimos el placer de contar su historia humana, su historia, una historia real, una historia en la que él ha participado también en un proceso demasiado importante acá en Colombia y donde queremos traerlo acá y preguntar cómo va todo esto, para dónde vamos, ese hombre que además escribió un libro reciente, sacó un libro reciente, una novela que se las recomiendo, y como una interpretación de ficción, novela, pero al final deja muchos mensajes. Yo quiero volver a hablar con ese Roy Barreras, ese ser humano que hoy vive con una agenda agitada, impresionante, en estas carreras que obviamente es medirse a unos espacios difíciles. ¿Por qué estamos acá otra vez? Pues muchas gracias, Adriana, a los internautas televidentes de Quién y Qué, en este espacio cargado de humanidad, de creatividad. Gracias por la referencia a la publicación de mi segunda novela, que es un género que se llama autoficción, que ojalá puedan disfrutarlo los lectores. Es una buena pregunta. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estamos aquí? Yo tengo por lo menos dos respuestas para eso. La primera, la vida es una bendición, es una maravilla, la vida es un regalo que nos es dado. Yo soy un hombre creyente y me parece que hay que hacer algo útil con ella. Cuando entré a este espacio, les confieso a los internautas, vi cuadros, fotografías, pinturas, dibujos de unos niños. Y dije, este es un espacio profundamente humano, un espacio donde se respira esperanza, alegría. Hay otras personas dedicadas al mal, a matar, a extorsionar, a robar, a hacer daño, a sembrar odio y rabia que nos tienen incluso en un dilema trágico de una polarización terrible en Colombia, como si ese fuera el destino del país. Y yo creo que vale la pena ofrecerle a las familias colombianas que cada familia, cada hogar, cada barrio, cada calle, cada ciudad tuviera un espacio, pudiera vivir lo que ustedes están viviendo en este espacio, respirar esperanza, respirar alegría, espantar los odios, los miedos y juntos avanzar. Creo que es una obligación para los seres humanos, para reconciliarnos con lo que es la humanidad, no dedicarnos al odio ni a la muerte, sino a la vida y a celebrarla. Y la otra respuesta que es hija de esta respuesta es que Colombia no está condenada a ese dilema trágico. Hay quienes piensan que no tenemos nada más que hacer sino escoger entre dos extremos que dividirían el país, lo fracturarían, harían imposible caminar juntos hacia un destino que va a ser bueno. Yo voy a sanar esas heridas, yo los necesito ayudándome a sanar esas heridas. Y se va a tomar una decisión en 12 días. Ese domingo 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, de paso, felicitaciones anticipadas. Gracias. Ese día los colombianos, los internautas de Quién y Qué, los televidentes, van a poder con su mano tomar una decisión por este país. O nos condenamos a la polarización extrema, o construimos una alternativa que sane heridas y una al país y le dé garantías a todos, y está ahí, en un papelito que se llama el tarjetón de la consulta. Pero en verdad necesito que todo aquel que quiera un país unido, estable, tranquilo, que se gobierne bien, para todos, para todas, pidan ese tarjetón de la consulta.
y marquen ROY allí. Yo en ese tarjetón, que no tengo uno a la mano, pero ahí estoy donde estoy desde el día que nací, abajo y en el centro. Abajo y en el centro. Ahora, si puedo, se los muestro. Pero yo creo que vale la pena intentar darle a Colombia, por supuesto, un gobierno tranquilo, que avance en el cambio social, que cierre heridas sociales, pero sin odio, sin rabia, sin dividir el país, sino uniéndonos todos como familia colombiana. Hay palabras que me gusta anotar, abajo y en el centro. ¿Por qué abajo? Bueno, esa es la historia de mi vida, ¿no? Yo soy orgullosamente hijo de una madre soltera, nieto de un campesino liberal que fue asesinado hace muchos años. Crecí aquí en las barriadas populares, en el barrio Las Cruces, en Bogotá, y soy orgullosamente hijo de una madre que me enseñó a trabajar temprano. Yo fui mesero, panadero, taxista. Luego me hice médico en la universidad pública, aprendí a salvar vidas, me hice socorrista, estuve en Armero, al otro día de su tragedia me quedé 3 meses allí en un hospital de campaña, estuve en el terremoto de Armenia. Y creo que cuando tú ayudas a salvar vidas, llenas de significado tu propia vida. Trabajé 20 años en urgencias, en los hospitales públicos. Cuando me metí en este oficio, que es ingrato, lo confieso, la política no hace feliz a nadie, por lo menos no a mí. Me hace feliz la literatura, mis hijos, mis nietos, mi gata, mis perros. La política no. La política es una lucha muy hostil, pero es una obligación hacerlo. Si tú quieres sacar a otros de la pobreza, si quieres sacar a otros de la inseguridad y si quieres salvar a Colombia de este radicalismo, yo tengo la obligación, porque sé cómo hacerlo, de unir este país. Cuando hablamos de un hombre que además tiene corazón médico, que ha salvado vidas, hoy con un tema de salud, como lo tenemos previsto acá, o como está, lo que está pasando en Colombia, ¿cuál es la propuesta concreta con el tema de salud? Bueno, es un tema que conozco muy bien y hay que decir que yo he recorrido toda Colombia. De nuevo, es un país bello, maravilloso, pero no hay una sola zona de Colombia, desde Nariño hasta La Guajira, desde el Chocó hasta la Orinoquía. Estuve recientemente en Arauca, estuve en Quibdó, en fin. Acabo de venir de Montería, de esa tragedia terrible, invernal, por el cambio climático. En todas partes la gente te dice, estoy agobiado con la inseguridad y estoy angustiado por la salud, porque no sé quién responde por mi salud. Y eso recuerda cuál es el sentido de cualquier gobierno en el mundo. Un gobierno tiene sentido, Adriana, si te protege la vida. Y que te proteja la vida es que no te maten, que no te extorsionen, que no te atraquen un hijito por la noche en el barrio porque no hay quien cuide el barrio. Y que no te dejen morir porque no llegó el medicamento, porque la cita para tu cirugía te la dan 6 meses cuando ya pa' qué. Voy a reconstruir el sistema de salud porque yo conozco cómo hacerlo. Vamos a resolver el tema de las deudas en clínicas, hospitales para que no cierren servicios. Vamos a garantizar que a los médicos y al personal de la salud se les trate dignamente porque las EPS han abusado. Vamos a ponerle control a 102 billones de pesos que gastamos los colombianos en salud y que alguna parte de esas se robaban en EPS o en IPS falsas. Y vamos a garantizar que el sistema funcione y proteja a los colombianos, que el medicamento les llegue a la casa. La inmensa mayoría, yo como médico lo sé, de pacientes crónicos lo son en Colombia por hipertensión, por diabetes, y se sabe cada mes qué medicina tienen que tomar, porque hay que hacer colas infames y les puede llegar a la casa. Les llega la pizza porque no les va a llegar el medicamento. Voy a hacer pago directo a la industria farmacéutica nacional que puede fabricar medicinas más baratas que la importada y que le llegue a su casa. Eso es humanizar el sistema de salud. Eso es recuperar la red pública hospitalaria. Eso es hacer atención primaria, prevenir. Y en seguridad, voy a confesarle que yo no hubiera comprado los aviones Gripen, esos de guerra, porque eso no me sirve para proteger a las familias en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, del atraco, del asalto, de la extorsión. La gente está abrumada de la extorsión. Vamos a construir una nueva fuerza aérea policial, apelando a la tecnología. Lo que hay que hacer es comprar 10.000 drones con inteligencia artificial, guardianes del aire que protejan desde arriba cada barrio con identificación facial, que puedan identificar al sospechoso, al reincidente, avisarle al motorizado que esté conectado en unos grandes cerebros, centros de cómputo, para eso es la tecnología, y podamos capturar al delincuente, proteger los barrios de Colombia. En 12 ciudades de Colombia se comete el 73% de los delitos.
A nadie le gusta que le quiten lo suyo, que con un puñal le quiten el teléfono celular o que lastimen a un hijito que salió tarde del trabajo o de la universidad. Así que seguridad y salud son prioridades. Y trabajo, la gente lo que quiere es vivir y trabajar en paz. Los jóvenes hoy, si terminan el bachillerato, salen a la nada, porque nada les garantiza empleo, trabajo. Muchos de ellos no tienen universidad, inclusive con universidad gratuita, sienten que lo que les enseñamos no les garantiza el trabajo. Así que hay que dar educación para el trabajo. Hay que involucrar el SENA en la educación secundaria. Hay que meter el SENA en el bachillerato. Y nuestras universidades se tienen que transformar. Tienen que enseñarle a los jóvenes inteligencia artificial, Internet de las cosas, robótica, también las apuestas productivas de Colombia. Hay una cosa que yo sé hacer y es indispensable, reactivar la economía. Muchas de las personas, la mayoría de los colombianos, celebramos algunas medidas que sanan la herida social, mejorar el salario mínimo vital, darle subsidio a los ancianos, pagarle al fin a las madres comunitarias, a los médicos internos, a los auxiliares de policía. Muy bien, eso está muy bien. ¿Con qué les vamos a seguir pagando? ¿A punta de deuda externa? ¿Con un déficit fiscal enorme? Tengo que reactivar la economía para que haya plática para poder seguir aliviando la deuda social. Y eso se hace con un gobierno serio que recupere la confianza, la seguridad jurídica de los inversionistas, de los empresarios nacionales y extranjeros, que tenga claro el método para producir la apuesta agroindustrial, la apuesta minera, la apuesta de turismo de clase mundial, la reactivación de la construcción. Gobernar, sentarse a trabajar, a remangarse y ponerse a trabajar y sacar el país adelante. A mí me emociona eso, porque lo sé hacer y espero tener la oportunidad de hacerlo. Pero eso se decide este domingo 8 de marzo, si me ayudan pidiendo ese tarjetón de la consulta y marcando ROI en el tarjetón. Yo quiero hablar de casos puntuales porque yo creo que la gente, digamos que está un poco cansada de tanta promesa y tanta incumplir tanto. Yo creo que había una esperanza muy grande con el gobierno del cambio y la gente le apostó a ese gobierno de cambio. No hablemos si progresistas, izquierda, centro, después hablamos de eso. Pero casos como hoy, como el de la salud, donde uno ve filas, donde la gente no le entrega medicamentos. Y vuelvo a esto porque sé que usted tiene conocimiento acá y sé lo valioso que puede ser esta conversación. Y es esas personas, como el caso de este niño Kevin, que además expusieron su historia clínica en el presidente Petro. ¿Qué opinión tiene Roy sobre este caso? Mire, es una irresponsabilidad absoluta. El problema de la crisis de la salud es que cuesta vidas humanas. Las personas se mueren o se agravan y no se puede jugar con la vida de las personas haciendo experimentos. Por supuesto que había que hacer una reforma a la salud. Lo propuse desde el año 2017 y lo dejé escrito. Yo no improviso, yo hago las cosas. Hice una ley estatutaria en salud que elevó la salud a derecho fundamental para luego hacer la reforma que no se hizo en el gobierno siguiente del Centro Democrático para no tocar los intereses de las EPS, es la verdad. Y que en este gobierno se presentó tarde, se quiso imponer, no se dialogó, había una terquedad enorme de la entonces ministra Corcho. Y finalmente no tenemos la reforma que resulta necesaria y sin reglas de juego ningún sistema funciona. Hay que hacer la reforma. Yo lamento que el Congreso no la haya aprobado, pero hay que ser conscientes de que usted no puede desmontar un sistema de salud sin tener listo el otro porque ocurren tragedias como la de Kevin. Claro que ese niño debía haber tenido su medicamento, como lo ha tenido durante hace años todo paciente hemofílico. Por supuesto que es culpa del sistema y no culpa de la mamá que está sufriendo y que no se puede revictimizar. Hay que tener corazón. Bueno, los médicos lo sabemos, yo llevo años en los hospitales públicos aliviando el dolor, sintiendo la angustia de la mamá que su hijito se accidentó, del papá que tiene un infarto, con la familia angustiada afuera. Nosotros sabemos lo que es el dolor y sabemos aliviarlo. Por eso mi prioridad es recuperar ese sistema de salud. No puede seguir ocurriendo que la gente no sepa quién le responde por su salud. El sistema funcionó con errores. Hay que corregir los errores y que el sistema vuelva a funcionar. ¿Qué rescataríamos de ese sistema? Bueno, todo el aumento en el aseguramiento. Es que yo sí trabajé en los hospitales públicos. Ninguno de los candidatos que pretenden gobernar hoy, y menos los de los extremos, tienen la menor idea de cómo salvar una vida.
Yo me he pasado la vida salvando vidas. Yo sé lo que es el sistema de salud. Trabajé en los hospitales públicos antes de la Ley 100, cuando eran hospitales de caridad, cuando teníamos que pedir para los guantes porque no había ni siquiera gasas para atender a nuestros pacientes. Solamente el 30% de los colombianos estaban protegidos por el Seguro Social, los que eran empleados públicos. El resto de la población estaba absolutamente desprotegida. El sistema de aseguramiento aumentó la cobertura del 30 al 99%. Tenía errores, claro, porque no se controló el despilfarro de las EPS y se robaron mucho dinero. Había clínicas fantasmas y de garaje que robaban, por supuesto, todavía las hay. Pero las mejores clínicas de América Latina son privadas, de origen privado. Son fundaciones como la Fundación Santa Fe de Bogotá o la Fundación Valle de Lili. Para orgullo colombiano, son las mejores clínicas de América Latina. Entonces, hay gente, la mayoría de la gente colombiana, que trabaja bien y hay que apoyarla. La iniciativa privada es fundamental en todas las áreas. El sistema de salud tiene que ser mixto, público-privado. Tiene que permitírsele al paciente escoger su médico, que la señora pueda escoger su ginecólogo, el pediatra de sus hijos. No puede ser que lo empadronemos y obligadamente tenga que ir al puesto de salud de la esquina, como si este fuera un régimen 100% estatal. No, Colombia no se va a devolver a esa estatización absoluta que es uno de los extremos. Ni tampoco podemos dejar todo al capital privado que solo le interesa la riqueza y no importa que se muera la gente. Siempre la solución está en el centro, en la sensatez, en dialogar, en concertar, que es lo que yo sé hacer y lo he hecho. Y Adriana ha dicho una cosa válida. La gente está cansada de las promesas. No crean en nada de lo que les digan, revisen lo que la gente ha hecho. Yo me propuse reparar a las víctimas y reconocí el conflicto armado hace 15 años en la ponencia de ley de víctimas y la defendí, la hice. Me propuse parar una guerra, hice el marco para la paz, me fui a La Habana, hice ese costo político de hablar con los enemigos. La guerrilla había sido también supremamente cruel e indolente. Yo me acuerdo, entre tantos casos dolorosos, de un chiquito que tenía leucemia, se estaba muriendo, y salió en televisión diciéndole a las FARC de esa época: liberen a mi papá, que era un soldado que lo tenían amarrado allá entre alambres. No les importó el dolor de ese hijito. Con esa guerrilla indolente, cruel, porque la guerra es cruel, me fui a hablar y logramos desarmarla. Y se acabó las FARC después de 60 años. Nosotros hacemos posible la verdad, creamos la JEP, creamos, Adriana, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas para que tantas madres dolientes de falsos positivos, de las masacres, sus hijitos enterrados en fosas comunes, campesinos humildes, pudieran por lo menos darles una cristiana sepultura. Nosotros hacemos las cosas que nos proponemos, yo las sé hacer. Voy a arreglar el sistema de salud y voy a sacar adelante este país uniéndolo, sin odio, sin rabias, sin dividirnos por el extremismo de la extrema izquierda radical que se ha vuelto muy sectaria, muy egoísta además, porque piensan que pueden ganar solos. Y la verdad es que el primer gobierno de izquierda en Colombia ocurrió gracias a dos cosas: al acuerdo de paz que yo tuve el honor de firmar a nombre del Estado colombiano, que abrió la democracia, y al hecho de que acompañamos la propuesta de paz y de justicia social de Gustavo Petro frente a la del señor Rodolfo. Ahora, con mayor razón, el país necesita estar unido. Y yo he dicho que tiene que ser un gobierno de centro izquierda que recoja las luchas populares, pero que recoja la exigencia de estabilidad, orden, seguridad, tranquilidad, que nos saque de la incertidumbre y de la rabia. Yo sé hacer eso. ¿Qué es ser un liberal sociodemócrata? Bueno, hay una tradición ideológica, no voy a cansarlos con eso, porque tiene 200 años esa historia, pero digamos, ser un liberal socialdemócrata, que le cuento una anécdota: yo fundé un centro de pensamiento con otros colegas que se llama LSD, pero no por el ácido lisérgico, sino por liberal socialdemócrata. Es defender tu libertad, la libertad que tiene cada ser humano de tener libertad de prensa, libertad de información, libertad de opinión, libertad de movilizarse, libertad de cultos, creer en lo que quieras, amar a quien quieras, acostarte con quien quieras, que el Estado no te obligue, no te satanice por ser de la comunidad LGTBI, libertad de poder salir adelante y sacar tu familia adelante. Nadie es libre con hambre, cuando no tiene con qué comer, cuando está prisionero de la miseria.
liberar a la gente de la miseria y de la pobreza, liberar el país del odio y de la rabia, liberar el país de los grupos criminales. Aquí hay ejércitos mafiosos que tienen sometido territorio y que deciden tu vida y que si no les pagas la extorsión te matan o ametrallan de manera cruel a la gente, como hemos visto en Tame, Arauca recientemente, o en Nariño al sur, o en el Cauca. La libertad de poderte mover tranquilamente, ser feliz, trabajar y vivir en paz, eso es ser liberal, pero respetando tus derechos, respetando tus derechos. Recientemente, sectores de la izquierda más radical sectaria, que yo ayudé a ganar, curiosamente, quieren negarnos el derecho de ir a las urnas. Dicen que tenemos la obligación de declinar y de apoyarlos a las malas, como si quienes somos liberales, los que son independientes, la gente que es progresista, no tuviera derecho a ir a las urnas. Es una cosa paradójica, ¿no? Porque las izquierdas durante años exigieron garantías democráticas y ahora nos las quieren negar a nosotros. Y yo les recuerdo una cosa, 11 millones de colombianos nos acompañaron votando por Petro. Yo no soy de izquierda, no era amigo de Petro, no soy amigo de él, pero su propuesta de hacer un país más justo a mí me conmueve y sigo creyendo en esa propuesta. De esos 11 millones, solo 1,5 millones votaron por el candidato de la izquierda, Iván Cepeda. Los otros 9,5 millones independientes, gente sin partido, pero que caminó conmigo en defensa de la paz, que defendimos el plebiscito por la paz, que defendemos los derechos de las víctimas, que creemos en la bancada animalista, que creemos en la vida, en el medio ambiente. Nosotros no necesitamos ser de izquierda para avanzar en el cambio. A ellos todos los convoco este 8 de marzo a que nos acompañen a darle a Colombia un gobierno estable, tranquilo, seguro, pero que avance hacia el cambio. El tema es que Roy Barreras era o es santista o es petrista o es izquierda o fue también de derecha. ¿Cómo es esto, Roy? Expliquémosle un poco a la gente, porque entiendo que uno también se suma a propuestas de país, independiente de lo que, Yo creo de que corazón, de donde sea. Por eso pregunté lo del LSD. Claro. No, yo creo que, a ver, hay maneras tranquilas de explicar esto. Cualquier colombiano se monta en el Transmilenio o en el avión y cambia de avión o de ruta si no llega a su destino. O sea, cada quien coge un transporte, lo importante no es en qué te montas, sino que llegues al destino. Pero Colombia ha tenido una hoja de ruta que yo he acompañado con ilusión. Hace 25 años, después del 25 años ya, después del fracaso del Caguán de Pastrana, cuando las FARC tenían secuestrados en alambres de púas a los soldados, a gente que llevaba 8 o 9 años amarrada a los árboles de manera cruel, pues la gente quería seguridad. Y fue un fenómeno de opinión de las mayorías, que en ese momento eligieron a Uribe porque el país clamaba por seguridad. Cuando el país sintió que se recuperó la seguridad, cuando el Estado al final de ese gobierno, y la mayoría de los colombianos no teníamos información sobre los falsos positivos ni las masacres que hicieron que, por supuesto, rompiéramos con eso, con indignación, pero el país en general dijo, hombre, es hora de parar la guerra, no más muertos. De seguridad, el país exigió masivamente la paz y eligió a Juan Manuel Santos. Fue en ese momento en que yo entré en la política. Yo entré tarde, a mí me convocó Juan Manuel Santos a participar del Congreso. Yo estaba trabajando con mis pacientes en mi clínica en Bogotá, en Cali. ¿Eso fue año 2006? Eso es el año 2005, cuando Santos me llama y me dice, Uribe ya era presidente, yo no voté por Uribe. Le hago una confesión anecdótica. Anoche estaba conversando con la doctora Noemí Sanín, que me invitó a un café. Yo voté con ella en el año 2002 para no votar por Uribe, porque yo no conocía a Uribe, pero me parecía demasiado de derecha. Cuando Juan Manuel Santos me invita a participar del Congreso en 2005, ya Uribe era presidente. Y él empezó a ser ministro de Defensa. Cuando el país vio que se podía controlar a la guerrilla con la fuerza legítima del Estado, pero que eso no era suficiente, Santos
propuso la paz y yo me metí a fondo a construir la paz. La hoja de ruta ha sido seguridad, luego paz y luego justicia social, por eso acompañamos a Petro. Porque se supone que un país que esté seguro y que esté en paz tiene que dedicarse a combatir la pobreza, a ser un país justo. Lo que pasa es que la maldición del narcotráfico nos volvió a traer a la época de inseguridad y hoy estamos de nuevo en el dilema de tener que recuperar la seguridad en las calles, en los barrios, en el territorio, de intentar, porque no se puede renunciar a la posibilidad de un país en paz, pero de sanar las heridas sociales. La tarea sigue por hacer. Quien sepa hacerla, eso le decía yo a mis hijos, Adriana, te contaba ahora, a mi hija, quien sepa hacer la tarea de sacar a Colombia del atolladero, yo tengo la obligación moral de hacerlo. Usted amablemente recordó que acabo de publicar una novela. No, y quiero recordar la de yo la puedo hora de ser la feliz, autonomía. claro. 2006, Juan Manuel Santos, la crisis institucional, un poco ese inicio de la vida política. Sí, es decir, a ver, si aquí al lado hubiese un incendio y nosotros fuéramos bomberos, no nos podíamos quedar conversando, sino tenemos que ir a apagar el incendio, es nuestra obligación salvar esas vidas. Yo sé apagar el incendio nacional, yo podría dedicarme a vivir tranquilo. Yo no soy un hombre rico, nunca lo fui, no me importa. Tengo 62 años, tengo derecho a una pensión y con eso vivo tranquilo. Pero sería un fracaso de vida cuando tú sabes salvar las vidas de otros y unir este país, no hacerlo. Por eso de corazón le transmito a los colombianos, ayúdenme a unir este país, no estamos condenados a la polarización ni al odio. Y este 8 de marzo tenemos la oportunidad de hacerlo, lo único que tienen que hacer es pedir ese tarjetón y marcarlo Porque hoy. hay más tarjetones. Claro, se elige Cámara y Senado, que es la elección del Congreso, ahí hay muchas opciones, ahí hay opciones muy buenas, ahí se puede renovar el Congreso. Pero el tarjetón de la consulta presidencial hay que pedir. Y si piden el tarjetón y me ayudan a marcarlo hoy, vamos a darle a Colombia una propuesta de unidad nacional. Explíquemele un poco a las personas qué van a encontrar en ese tarjetón. En ese tarjetón hay un solo tarjetón de consulta presidencial. Y ese tarjetón de consulta presidencial tiene fotografías, a diferencia de los otros. Ahí está, como decíamos ahora, donde he estado desde que nací, abajo y en el centro, mi foto y mi nombre, Roy, que además es un nombre curioso, ¿no? Porque ahí hay una anécdota. El presidente Petro decía en estos días que quién se llamaba Brian, y Steven, y Michael. Las mamás humildes, mi madre tenía tercero de primaria, pero era muy inteligente. En mi generación tenían como la idea de que si te ponían un nombre gringo, a lo mejor te iba mejor en la vida, ¿no? Y entonces me clavó esa chapa, Roy, que es como el nombre de un gato, pero la gente no se lo olvida. Bueno, vamos para el centro. ¿Qué pasa en el centro? El centro es la mayoría de los colombianos. El centro es la gente que no quiere pelearse entre políticos, que sabe que si uno insulta al otro no le resuelve nada. Con eso no paga los servicios públicos, con eso no consigue trabajo, con eso no hace mercado con la pelea entre políticos, con el odio entre políticos. El centro es la gente que sabe que necesita un gobierno que le ayude a salir adelante. Un gobierno que le garantice a las madres jefes de hogar, que son la mayoría, las madres jefes de hogar son la mayoría en Colombia, la mitad de ellas madres solteras como la mía, que cuando nazca el niño, el Estado le consigne una platica, que van a ser 12 millones de pesos por el niño que nazca, que no se la puede gastar, que va a un fondo soberano. Cuando el niño cumpla 18 años, tendrá asegurada la educación superior y la mamita ya no tendrá la preocupación de cuál va a ser el destino de su hijo. Es un seguro educativo oficial, cosas como esa, que la madre comunitaria, que cuida a otros chiquitos, 15 niños cuida a una madre comunitaria, tenga subsidio de vivienda, con una batería sanitaria digna para poder atender los niños, con cariño, con decencia. Que los jóvenes sepan que tienen la oportunidad de aprender un oficio en el bachillerato para trabajar, o que pueden aprender las nuevas tecnologías para no necesariamente ser empleados, sino emprendedores, y que el Estado está allí para darles un plan, para darles un crédito. Que el campesino sepa que va a tener salario integral, que los pensionados de Colombia, esto no lo he dicho, lo digo aquí en quién y qué, voy a corregir una injusticia con los pensionados de Colombia, que son más de 2 millones.
porque a todos los demás se les subió el salario mínimo un 23%, pero al pensionado no, solamente se le ajusta con el IPC. Entonces el pensionado pierde capacidad para comprar porque los alimentos suben, el mercado, el arriendo que tienen que pagar y él recibe menos platica. Vamos a ascender, a subir, a elevar justamente al pensionado con el mismo porcentaje del salario mínimo vital. Bueno, me adelantaste, ya lo tocamos. Bueno, yo quisiera, cuando hablamos de centro, y por qué insisto en esto, es cómo se han dado estas elecciones. Creo que hemos logrado tener una baraja de candidatos que a veces la gente ni recuerda. O sea, muchos candidatos, la mayoría hablando de un centro. Pero terminamos, según unas encuestas, pero hay que ir a las regiones y hay que ver ese Colombia profunda realmente. En la polarización. Que está en la polarización. Personas que se declaraban de centro, pero están en los extremos. En los extremos. Hoy ese centro aún no tiene nombre. Es lo que creo. O es lo que de pronto estamos viendo. Porque estamos en las regiones, porque hablamos con la gente en la calle, porque la gente está hastiada de tanta promesa, lo que hablábamos. La gente va a tomar una decisión. Yo creo que es clave esa decisión. Y cuando hablamos de un centro, quien coja esa cabeza de centro, yo creo que va a recoger todas estas personas, todos estos colombianos que al final son la mayoría. Son la mayoría y los que van a definir realmente la presidencia de la República. ¿Por qué Roy va a representar ese centro? ¿Por qué Roy va a estar en ese centro? ¿Por qué Roy va a ser la persona allí elegida? Quien quiera gobernar un país unido, sin extremos, pues tiene que estar en el centro, pero necesita por lo menos dos características. No se trata de decir que es de centro, se trata de probar que ya lo ha hecho. Yo he unido el país en distintas circunstancias. Cuando empezó el gobierno Petro, convoqué la coalición más grande que ha tenido cualquier presidente. Y un Congreso unido, sin gritos, sin peleas, sin polarizaciones, aprobó reformas muy importantes, todas las que pusieron sobre mi mesa. El Tratado de Escazú, que es un tratado ambiental, el campesino como sujeto de derechos, la jurisdicción agraria. Y la gente avanzó hacia un país unido. Yo sé unir el país. Lo primero que tiene que hacer quien pretenda estar en el centro es saber unir el país, darle garantías a todos. Pero lo segundo que tiene que hacer es estar dispuesto a dar la batalla electoral, hacer la tarea, hacer lo que estamos haciendo aquí en esta amable entrevista, exponerse frente a los colombianos y tratar de convencerlos con pasión, con convicción. Voy a poner un ejemplo de alguien que me parece un buen colombiano, me parece un hombre decente, el profesor Sergio Fajardo. Él durante muchos meses, años, porque lleva 3 campañas presidenciales, lo han identificado con el centro, pero abandonó el centro, perdió la oportunidad, lo digo con franqueza, de participar en esta consulta y poder dar la batalla electoral. Le pareció más cómodo no dar la batalla y esperar una especie de milagro tibio que lo elija presidente. No, eso hay que dar la batalla, hay que ir a las regiones, hay que recorrer Colombia, hay que ir a los debates, hay que ser capaz con pasión, con fuerza, de unir al país. Unir al país requiere pasión, requiere fuerza y requiere experiencia. Yo voy a dar esa batalla electoral. Quiero este 8 de marzo ganar esa consulta. Ganar esa consulta es que gane el centro y que Colombia tenga la oportunidad de unirse realmente con todos, inclusive con el profesor Fajardo, que es un gran educador. Él, si no quiere dar la batalla electoral, pues debería prestarle al país su experticia. Yo no creo que haya un colombiano mejor para ser ministro de Educación. Yo propuse eso, pues porque me parece que hay que reconocer las cualidades de los demás, y dijo, Roy no está ni tibio, y tiene razón, yo tibio no he sido nunca. Yo defiendo con pasión este país. Esto no es cuestión de tibiezas, esto es cuestión de ganar la batalla electoral. ¿Qué falló en el gobierno de Petro? Muchas cosas. Primero, para ser justo, quisiera decir lo que ha sido positivo. Petro puso en el primer nivel de la gestión de gobierno la inclusión social. La firme decisión de darle voz a los desposeídos, los vulnerables, los campesinos, los indígenas, los afros, la comunidad LGTBI, las minorías. Eso es muy valioso porque
era un país escondido, un país avasallado por unas élites, hay que decirlo, que estaban tranquilas administrando riqueza, pero cerrando los ojos ante una realidad dolorosa. El país, el tercer país más inequitativo del mundo, un país lleno de riqueza, lleno de tierra fértil, lleno de paisajes maravillosos, lleno de fuentes de agua, de energía, de minería, de cobre, de níquel, de oro, de esmeraldas, un país rico de petróleo, de gas, con 2 océanos, y sin embargo con la gente sumida en pobreza. Esa indolencia no aguantaba más. Y creo que todos tienen que reconocer que Petro puso en la primera línea esa verdad. Colombia es de todos, de todas. Errores. Creo que el principal fue el fracaso de la paz total, seguramente por exceso de ingenuidad o de buena fe, pero lo que ocurrió es que los grupos criminales se empoderaron, crecieron, están haciendo lo que les da la gana. En departamentos como el Caquetá, que acabo de estar allá en Arauca, no hay una persona que no pague extorsión bajo amenaza de muerte. Y por supuesto yo no voy a tolerar que la vida de los colombianos, de mis familias colombianas, dependan de la voluntad de un criminal. Vamos a recuperar el control del territorio. La fuerza legítima del Estado tiene que volver a imperar en el territorio, inclusive para ser generoso frente a la paz. Yo soy un constructor de paz, pero no puede un Estado ofrecer ni paz ni sometimiento a la justicia si no es fuerte para hacer cumplir los acuerdos. Así que yo creo que ese fue un gran error. Y el otro, este del que hablamos hace un momento, desmontar un sistema de salud sin tener preparado el otro o sin garantizar la transición hacia un sistema en el que se corrijan los errores. Claro que había que corregir los errores, pero reparar una casa que tiene grietas o que tiene una tubería rota no implica tumbar la casa, porque la familia queda a la intemperie, que es lo que ha pasado con la salud de los colombianos, que hoy sienten que nadie los está protegiendo, y yo voy a recuperar ese sistema. ¿Qué pasa? ¿Qué equipo hoy que trabaja con el gobierno de Gustavo Petro podría llamarse a las filas de Roy Barreras? Empezando por Petro. Yo he dicho que hay que avanzar en el cambio 2.0 con eficiencia. La promesa del cambio no se puede quedar en palabras. El año pasado se ejecutó en inversión apenas el 23% del presupuesto. La gente necesita que le resuelvan el problema. Necesitamos construir 1 millón de viviendas para reactivar el empleo, la economía y darle techo a la gente. Necesitamos construir 5.000 kilómetros de vías terciarias y reconstruir el IDEMA para que al campesino le paguen lo justo por la cosecha. Pero habría personas de este gobierno. Claro, entonces ¿Podemos dar nombres? Claro, para hacer eso, yo dije recientemente en Villavicencio, en una rueda de prensa, y creo que ayer en Montería, lo que voy a decir hoy aquí en Quién y Qué. El próximo presidente va a tener un gabinete de expertos. Aquí no es tiempo de aprendizajes, porque Colombia tiene retos enormes en materia de seguridad, fiscal, salud, energética. Hay que saber gobernar, hay que conocer la máquina del Estado. Yo lo sé hacer, pero necesito un gabinete de expertos en Hacienda, en salud, en defensa, en educación, mujeres, hombres capaces. Y digo mujeres porque el 60%, no el 50%, el 60% de mi gabinete serán mujeres, porque la brecha de género hay que cerrarla si queremos un país más justo, y aquí hay montones de mujeres capaces. 60% mujeres. Y la mitad de mi gabinete, a él serán llamados los mejores funcionarios del cambio que hayan acompañado a Petro. Hay ministros muy malos de Petro que no merecen estar ni en este gobierno ni en el próximo, pero hay gente buena, hay gente capaz de hacer tareas, de avanzar, sobre todo en 2 áreas fundamentales. Reforma agraria. Adriana, yo firmé en el acuerdo de paz el primer punto de la reforma agraria, pero además es que es mi historia. Es decir, usted me preguntaba hace un rato cuál era la ideología. Si yo soy nieto de un campesino liberal, si esa madre mía de tercero primaria me dijo siempre que había que ser liberal, después entendí que ser liberal es eso, defender los derechos y las libertades. Hay gente que va a defender conmigo la reforma agraria, que no se inventó ahora también, ¿no? La intentó López Pumarejo hace 100 años y no lo han dejado. Reforma agraria, continuidad del equipo que está con Petro, creo que lo están haciendo bien. Transición energética, bueno, ahí está, por ejemplo, César Pachón, que es un campesino boyacense que está en la Agencia de Desarrollo Rural.
Creo que la ministra de Agricultura, Carvajalino, es una mujer experta, honesta, limpia, que lo está haciendo bien. A mí me parece que lo está haciendo bien. A mí me parece que se ha avanzado en la entrega de tierras con pasión y que lo está haciendo bien el señor Harman, que no está conmigo, él está con Cepeda, pero a mí eso no me preocupa. Me interesa que está haciendo bien su trabajo, eso es lo que importa. Es decir, los funcionarios que están impulsando la reforma agraria me gustan y creo que ahí hay una continuidad. En transición energética hay gente trabajando bien. Yo he estado viendo, por ejemplo, el trabajo de quien está al frente de una agencia poco conocido que es Socol, que se llama Luis Eduardo Parra. Es hombre del M19, amigo de Petro hace 30, 40 años, pero es un hombre que sabe que hay que sacar la riqueza de la tierra para poder financiar las energías limpias, porque si no sacamos el gas o el petróleo, no tenemos con qué pagar las energías limpias, nos quedamos sin petróleo y sin energías limpias. O sea, hay mucha gente capaz, y sobre todo mujeres, de manera que a mí me parece que podemos ¿Y avanzar. gabinete que ya de pronto estés pensando, ya hay gente que has hablado? Voy a decirles una cosa. Estoy diciendo que la mitad del gabinete, sobre todo en las áreas sensibles, sociales, en la reforma agraria, en la transición energética, van a tener continuidad. La vicepresidencia de la República. Para que esto sea una fórmula de centro-izquierda, yo soy de centro, tiene que ser de izquierda. ¿Quién es más auténticamente de izquierda defensor del proyecto de Gustavo Petro que Gustavo Petro? Vuelvo a decirlo hoy, para sorpresa de algunos. Gustavo Petro no está inhabilitado para ser vicepresidente de la República. ¿Solo invitarías a ser tu Lo vicepresidente? invito claramente, sería un honor y sería una garantía para ese medio país que lo defiende. Y si no es él, tendré que auscultar su opinión por aquello de que no se mete en política, pero sí se mete, ¿no? Él tiene su candidato de su corazón. Pero hay que preguntarle una fórmula que garantice un gobierno de centro izquierda. Es decir, la fórmula vicepresidencial tiene que darle equilibrio, porque esa es la manera de unir el país, de unir el centro con la izquierda. Y cuando digo centro, también digo la centro derecha. Cuando digo es que todo el mundo tenga garantías, inclusive los que están en la extrema, porque otra cosa que yo hice, pues yo hago las cosas, yo soy el autor del Estatuto de la Oposición, que llevaba 27 años sin aprobarse, yo lo hice aprobar. Y eso garantiza los derechos para todo aquel que piense distinto en una democracia tranquila, donde no se persiga a nadie, donde, por ejemplo, no se cometa el error de andar persiguiendo expresidentes. Lo digo aquí en Quien y Qué con toda claridad. Eso no hace sino dividir el país. El señor de la Espriella ha prometido destripar la oposición, exterminarla, darle bala al que proteste y meter a la cárcel a Petro y mandarlo en un avión de la DEA. ¿Qué es esa siembra de odio? Eso divide al país. ¿Qué problema le resuelve a qué campesino pobre o a qué madre jefe de hogar que un tipo decida que va a meter preso al otro por razones ideológicas o políticas? Vamos a sanar esas heridas del odio y vamos a darle garantías a todos. El señor de la Espriella que pueda ejercer el derecho y siga defendiendo a los que ha defendido siempre, que normalmente son criminales, pero que ejerza su libertad y nadie lo persiga. Pero vamos a unir al país todos los demás que no queremos odio ni violencia. ¿Y del gabinete no hay alguien por ahí que suene diferente, que te esté acompañando? Una cosa que va a ser diferente. No me El contestes. ministro de Hacienda será un experto, le doy pistas, tendrá un doctorado, habrá sido ministro ya, tendrá la experiencia suficiente para recuperar la confianza en las calificadoras de riesgo, en la banca de inversión, en el empresariado colombiano. Un ministro técnico absolutamente experto que tiene las características que acabo de decirle, eso no me falta decirle el nombre, pero va a ser un ministro que le dé garantías a la economía para manejarla seriamente, sin populismo, sin aumentar la deuda, hay que cerrar este hueco fiscal, me tiene que acompañar ese ministro en la creación de un banco de la salud, por ejemplo, porque 102 billones de pesos están hoy en manos de la banca privada, en lugar de alimentar el propio sistema, de titularizar la deuda para poder pagar el déficit fiscal, de hacer zonas económicas especiales para poder producir más, de formalizar el oro, por ejemplo, de sacar el cobre de la tierra. Tenemos hoy reservas de cobre igual que el Perú y que Chile, pero están enterradas. Cuando podemos, sin cobre no hay teléfonos celulares, ni hay paneles solares.
La panelería solar, fundamental, fundamental. Desconecta a las familias del Caribe y de Colombia de la alta tarifa de energía y son autónomos poniendo paneles solares. Vamos a hacer esa tarea para mejorar la vida de los colombianos. Bueno, creo que me quedaría mucho más tiempo. Sé que el tiempo es oro para un candidato como Roy Barreras. Pasamos a una segunda etapa de nuestra entrevista, que es la de las tarjetas. Tarjetas diferentes de las que ya me has contestado. ¿Te acuerdas Pero me de las parece tarjetas? chévere, pero aprovecho porque al fin me trajeron mi tarjeta, que se las debía. Esta es la tarjeta que les van a dar el 8 de marzo. Y yo he dicho aquí que en este tarjetón estoy como estoy desde el día que nací. Abajo y en el centro. Aquí los necesito ayudándome a unir al país. A ver las tarjetas. Aquí están. Las sacas ¿Cómo en el funciona orden que esto? quieras, como quieras. Lees la palabra, lo primero que se te venga a la mente, la pones en la cámara y ahí está. ¿Y qué tengo que decir cuando Lo que descubra se la te palabra? venga a la cabeza con esa palabra. Relacionarla con algo. Con lo que tú quieras, con lo que se te venga a la cabeza. A ver, empecemos. Colombia profunda. Olvido, abandono, necesidad de que el Estado la rescate y le dé una vida digna a esos compatriotas. Vamos con la que sigue. Errores, los mencioné ahora. Ingenuidad excesiva en paz total, desmontar el sistema de salud sin prever la protección de los colombianos. Identidad nacional, la cultura, la colombianidad. Somos colombianos gracias a la cultura, al arte, a la música, a la gastronomía. El Ministerio de Cultura, de las artes, de los saberes, no puede ser la cenicienta del presupuesto porque hay que construir una cultura de paz que reemplace la cultura de la muerte, de esa maldición del narcotráfico. De aquí como 100 tarjetas. Culpa. Tendría una culpa enorme si me retiro a la paz de la jubilación sin sacar a Colombia adelante porque yo lo sé hacer. Segundas oportunidades. Yo creo que todo aquel que dejó las armas, por ejemplo, 13.000 miembros de las FARC, tienen derecho no solo a una segunda oportunidad, sino que no los maten. Implementar el acuerdo de paz empieza con que el Estado cumpla el deber de proteger la vida de los que le apostaron a la paz. Verdades incómodas. La mayoría de los dirigentes políticos que están hoy en la extrema izquierda exacerban el odio, el miedo y la rabia para poder ganar elecciones aprovechando las emociones de la gente. Pero no están diciendo nada que le resuelvan la vida a las personas. Tienen más odio que propuestas. Vergüenza. Ver todavía niños en las calles pidiendo limosna. Como si no existiera bienestar familiar. Como si no hubiera un Estado que fuera capaz de salvarle la vida. Yo creo que eso nos tiene que avergonzar a todos. Límites. La Constitución, la ley y las instituciones. Los gobiernos populistas de los extremos, el de la dictadura de Maduro en Venezuela, por ejemplo, o el de Bukele en El Salvador, rompen los límites, no les importan las constituciones, no quieren que haya congresos porque les estorba la democracia. Todo gobernante tiene que tener los límites que le fija su constitución y el equilibrio de poderes, porque si no se vuelve populista y dictador. Una razón por la que yo no necesito una constituyente, porque yo soy capaz de trabajar con las instituciones actuales y hacer las reformas. Soledad. Soledad. Le voy a decir una cosa paradójica. Los viejos europeos se mueren de soledad y de frío en los inviernos oscuros y yo voy a importar viejitos y viejitas europeos con euros para salvarlos de la soledad y traer aquí en hoteles especializados del cuidado del adulto mayor que me generan empleo para enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogas y que traen divisas, platica para generar plata para Colombia. Es un tipo de especialidad turística que vamos a impulsar. Pérdidas. Yo creo que los colombianos hemos perdido la fe y la esperanza. Por eso los extremos. Por eso son capaces de irse a la violencia desesperados en la extrema derecha, porque hay que acabar con el comunismo. Y en el otro extremo también se radicalizan y dicen hay que acabar con los empresarios, todos son enemigos, porque se necesita la estatización absoluta. No.
no perdamos la fe y no perdamos la posibilidad de unir a Colombia este 8 de marzo. Sacrificios, no me gusta decir eso, pero es una verdad. Dedicarse a una campaña en Colombia implica riesgos. Hay que estar dispuesto a dar la vida, a que te maten, a que te insulten, a que te calumnien. Pero si amas este país, tienes que hacer ese sacrificio. Me fui al Tíbet antes de empezar esta campaña. En un lamasterio estuve allí recuperando esto. Meditación, silencio, espiritualidad, para saber que lo que vale la pena, sin duda, es que tu vida sirva para que otras vidas mejoren. Eso es lo que te da sentido. Lo único que te llena es dar. Es el único característica en que tú, mientras más das, más llenas. Reconciliación. A mí me gusta esta palabra porque en un país donde ha habido víctimas y victimarios, donde gracias a la JEP que creamos se conoció la verdad atroz de agentes del Estado que asesinaban falsos positivos, campesinos inocentes, que los enterraban en fosas comunes, frente a las víctimas han llorado, se han reconciliado, se han pedido perdones, pero nadie tiene la obligación de perdonar. La gente tiene derecho a tener dolor, pero sí la posibilidad de reconciliarse. Reconciliarse es volver a convivir sin odio, inclusive si no has perdonado al que mató a tu hijo o al que causó gran dolor. Pues muy bueno, Adriana. Creo que este es un ejercicio. Con las tarjetas me sentí como en el psicoanalista. Bueno, la idea realmente es poder acercarnos a la gente, poder entender, poder descifrar ese ser humano que está detrás del político, porque muchas veces ustedes en este agite y en esta carrera van de lado a lado entregando información, dando lo que ustedes también quieren dar a conocer, pero se nos olvida lo más importante y es la esencia. La esencia, valió la Si pena. nosotros pudiéramos descifrar esa esencia y en este espacio sacar eso que es lo mejor del ser humano, las personas tendríamos otro espacio de convivencia, Pues, incluso Adriana, en el periodismo. valió la pena, Adriana, y le digo a los internautas de quién y qué. Me han hecho muchas entrevistas en la vida, pero esta me parece profundamente humana y la agradezco mucho. Y por supuesto que ha valido la pena. Si los colombianos conocen a quien va a ser su presidente y saben cuál es su esencia humana, pueden votar con más tranquilidad en lugar de la caricatura, de la calumnia o la deformación de las redes sociales. Aquí hemos tenido la oportunidad de mostrar lo que se es de carne y hueso. Este hombre que salió de abajo hacia arriba, de un barrio popular, este hijo de una madre soltera, este hombre que fue panadero, taxista, este hombre que sabe trabajar y que quiere trabajar por todos, pero que además sabe unir a Colombia. Gracias por este espacio. Gracias a ti, gracias por este espacio y los invitamos a todos a ver esta entrevista completa, además que le vamos a sumar esa historia que ya conocemos o que conocimos a través de quién es quién, cuando desde ese abajo viene construyéndose ese ROI hacia arriba. Mucha suerte, muchos éxitos y como digo yo, muchas bendiciones para que realmente sea Colombia quien se beneficie de esto y no unos pocos y que sigamos enfrascados en una pelea que no vale la pena. Aquí debemos pelear es por nuestro país. Vale. Así Muchas que, gracias, Adriana, y gracias a Dios por la vida. bueno, no se pierdan, síganos en nuestras redes, quienique.com y en las redes de todas las redes sociales, Instagram, Facebook, X. Y bueno, muchas gracias por atender y revisar esta entrevista.